Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Román Ramírez Cermeño. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Eh, este trabajo es para este video es un trabajo para la materia de Estadística Inferencial 1, con el maestro Juan Morales, ingeniero Juan Morales. Comenzaré con el tema, que es estadística inferencial. Es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que, por medio de la inducción, determina propiedades de una población estadística. A partir de una parte de esta, su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad basándose en la información numérica de la muestra. Datos generales de la estadística inferencial. Pues, datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, género, respuestas de encuestas, etc. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos que cada uno de los miembros de la población es, es el conjunto de datos que cada uno de los miembros de la población. Y la muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Pensamiento estadístico. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizarán a lo largo del libro, ya sea que realicemos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que examinemos uno realizado por alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos. Es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: contexto de los datos, fuentes de los datos, métodos de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Para aprender a pensar en términos estadísticos suelen ser más importantes el sentido común y las consideraciones prácticas que la aplicación irreflexiva de fórmulas y cálculos. Estos son dos ejercicios eh, del pensamiento estadístico que dice, el primer ejercicio es: los gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. En este caso yo tengo que decidir si este resultado es imposible, posible pero muy improbable, o posible y probable. Mi respuesta fue que es posible que los derroten, pero es muy improbable que los derroten exactamente con ese marcador. Y el segundo ejercicio es que todos los magistrados de la Suprema Corte del Estado de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Eso también la respuesta puse que es posible, pero es muy improbable que absolutamente todos tengan la misma fecha de cumpleaños. Por estadística está muy difícil. Tipos de datos. Concepto clave: un objeto de la estadística, un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población, además de los términos población y muestra, que se definieron al principio de este capítulo. Necesitamos conocer el significado de los conceptos parámetros y estadístico. Esos nuevos términos se utilizan para distinguir entre los casos en que contamos con los datos de una población completa y los casos en los que solo contamos con los datos de una muestra. Determina si el valor dado es estadístico o parámetro. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual a medir el ingreso anual medido por un hogar para individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Yo puse que esto es un valor estadístico. Y en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón que dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Forsyth in New York Futility Push Button de Michael Lowe, New York Times.
Yo puse que la respuesta a este problema es discreto. Pensamiento crítico. El objetivo de esta sección consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar información basada en datos. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la vida variable. Como mencionamos, es posible que aparezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarros se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica causalidad. Problema. En un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión, en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden los límites de velocidad más que los caucásicos. Ok, mi respuesta aquí fue que quizá los oficiales de policía son más proclives a detener a los individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo que los primeros el primer grupo reciben un mayor número de multas. Y el segundo ejercicio dice que el proveedor de un servicio de internet, American Online, por sus siglas AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si prefieren un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencias por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de los 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. Yo puse que sí, porque son más estéticos y tal vez hacen que las personas tengan una sensación más natural y de nostalgia por las fechas navideñas. Recolección de datos muestrales. Concepto clave. Los métodos que se analizan en esta sección son importantes, ya que el método que se utiliza para reunir datos muestrales redunda en la calidad del análisis estadístico. El concepto de una muestra aleatoria simple es especialmente importante, ya que en esta sección y en el resto de libros se utiliza esta forma de muestreo. Mientras lea esta sección, tenga en mente los siguientes conceptos. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podría salvarlos. En un estudio observacional vemos y medimos características especiales, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Ejercicio. En un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que a 370 niños infectados recibieron placebo, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Tyler et al. Journal of the American Medical Association. Yo puse que la respuesta es observacional, es un estudio observacional, ya que implantan en cierta cantidad de niños la sustancia y en otros no, para ver qué pasa. Y otro ejercicio sería, el autor fue observado. En este ejercicio tengo que identificar el muestreo que se utilizó, que si fue aleatorio, sistemático, convencional, estratificado o por conglomerados. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenían y entrevistaban a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Este es un muestreo aleatorio, ya que en sí paran cada 5 personas.
y no saben quién va a ser esa quinta persona en sí. Por eso mi respuesta es aleatorio. Eh, Voy a cortar aquí y voy a hacer varias partes de videos, ya que hice un video grande, profesor, y no me dejo subirlo. No me deja subir 15 minutos. Igual lo más lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlos de 10 en 10 para que no se vaya a estresar.